Bueno, yo les dije de seguir en el orden que están en la práctica, ¿sí? Eso quiere decir, vamos a hacer ahora el ejercicio, esperen que comparto, el próximo. Yo sigo medio lagueado, pero bueno, hago lo que puedo, ¿eh? ¿Dónde estás, Word? Acá. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? No me están escuchando cortado ni nada. Bien, No, bien. Ok, yo cada tanto se me frisa todo un poco, pero bueno. Listo con el del robot, entonces vamos a ver este ejercicio de calculadora. Este ejercicio de calculadora en sí, como tal, es muy, digamos, simple, ¿sí? O sea, no lo ve y la verdad no parece tener grandes desafíos. Fíjense que es un ejercicio que plantea básicamente tener cuatro métodos, uno para cada operación de las tradicionales aritméticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Obviamente habrá que considerar el caso que si intentamos dividir por cero no nos deje. Pero más allá de eso, esto incluso hasta les puede resultar que ya lo hicieron alguna vez anterior, porque bueno, podemos decir, ¿se acuerdan que en su momento yo algo de esto les dije? Temporada uno, temporada 2, temporada 3, vuelvo a temporada 4, si quieren, del ejercicio, que es la que estamos haciendo las operaciones aritméticas, pero ahora además lo estamos haciendo en objetos, ¿sí? Cosa que hasta ahora no habíamos planteado. La temporada 3, la anterior a esta, la que habíamos hecho en unidad uno en la última parte, donde hacíamos un ciclo y donde según la operación hacíamos la cuenta correspondiente, ¿se acuerdan? Bueno, en sí la lógica de hacer la cuenta entiendo que ahí no hay mucha historia, todos sabríamos cómo hacerlo, pero lo que podría llamar un poquito la atención de este ejercicio es que miren acá, cuando nos dice cómo se usa esto, ¿sí? Cuando nos dice cómo se usa, nos dice que hagamos uso de un println que haga uso de calculadora.sumar, por ejemplo, pasándole el 4 y el 5 y me debería devolver un 9. Y después calculadora dividir, le paso un 10 y un cero y me devolvería un cero, porque en definitiva no puede dividir por cero, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Ahora bien, ¿hay algo de todo lo que está escrito acá y acá que les esté llamando la atención? Que no haya objetos, A ver, ¿qué quiere decir que no haya objeto? que estamos llamando directo a la clase y que la clase ya tenga métodos, pero no estamos haciendo uso de un objeto. Muy bien, es exactamente lo que estás diciendo, Salomón, ¿sí? Fíjense que es un comportamiento, en este caso el sumar, que en lugar de pedírselo a un objeto calculadora, como solíamos hacer, que era calculadora, calculadora igual new calculadora, para recién después poder hacer calculadora punto sumar. Ahora estamos haciendo uso de un método sumar, pero que lo resuelve directamente la clase, ¿ok? No lo resuelve el, el objeto calculadora, sino que lo resuelve la clase. Esto no es un error de tipeo, no es que está escrito mal calculadora con C mayúscula. Lo que está queriendo decir esto es que es un método que se lo puedo pedir directamente a la clase. ¿Bien? Y esto es un concepto que es novedoso para nosotros. Hasta ahora nunca nos había pasado esto, ¿sí? Nunca nos había pasado, pero en realidad sí lo habíamos usado sin darnos cuenta. Fíjense, por ejemplo, voy a algún ejemplo del eclipse nuevamente. De hecho, me voy hasta lo que era, a ver, algún ejemplo que tengamos por acá. En este creo. Acá. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos algo así, integer.parseInt, ¿sí? Esto nosotros dijimos.
es un método que nos trae la clase integer para poder agarrar un string y convertirlo a un entero. ¿Bien? Pero nosotros no hicimos un integer igual a new integer y después hicimos integer.parseInt, Pepe. No hicimos esto, sino que directamente hicimos esto. ¿Bien? Tanto es así que fíjense que esto incluso medio que no le está gustando mucho a Java, ¿no? Acá me está tirando algunas cosas raras, como que este constructor no existe. Bueno, pero si nosotros seguimos la lógica de todo lo que veníamos usando hasta el momento, nosotros cada vez que queríamos hacer uso de un método, teníamos que pedírselo a una instancia, o sea, se lo teníamos que pedir a un objeto. Y acá estaríamos pudiendo hacer uso de un método que no se lo estamos pidiendo a ningún objeto, sino que responde directamente a la clase. ¿Bien? Entonces ustedes dirán, ¿y esto qué onda? ¿Cómo se mastica? ¿De qué se trata? Bueno, es efectivamente la idea de poder hacer que la clase, sin requerir crear un objeto, nos pueda dar cierto comportamiento que a nosotros nos puede importar tener, sin necesidad de justamente tener que primero crear el objeto. Por ejemplo, cualquier cosa que no requiera uso del estado interno del objeto. Cualquier cosa que no requiera acceder a los atributos del objeto, en lugar de tener que pedírselo a un objeto de la clase, se lo podemos pedir directamente a la clase. ¿Bien? Y el ejemplo que tenemos acá es esto. Si yo tengo que agarrar un string cualquiera, sin importar qué string sea, y convertirlo a entero, eso se lo puedo pedir a la clase. No necesito primero armarme un objeto entero para recién ahí convertir un string. ¿Está bien? Y como ese tienen un montón que también usaron. Por ejemplo, mat random. Si yo necesito un número aleatorio, no necesito armarme primero un objetito matemática para recién después a ese objetito pedirle obtener un random. Se lo pido directo a la clase. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta que es un método de clase y no un método de instancia? Bueno, tienen dos formas al menos. La primera es porque están llamando con algo adelante que es el nombre de una clase y no el nombre de una instancia. ¿Sí? Y la segunda, quizás un poco más sutil del lado de la IDE, es que ese nombre está como en cursiva o en itálica. No sé si lo notan. ¿Bien? O sea que no está escrito derechito. ¿Está bien? Quizás, insisto que es un poco menos visible quizás, pero, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que es un método que se lo puedo pedir derecho a la clase. No tengo que pasar por una instancia. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de métodos? Estos métodos son más cómodos para trabajar. No requieren que primero tengamos que tener la instancia. ¿Cuál es la restricción de este tipo de métodos? Y bueno, la restricción es que solo voy a poder usarlos si no dependo de nada de la propia instancia, como cualquier atributo de la instancia, ¿sí? Entonces, si yo dentro del método tengo que hacer algo que trabaje con los atributos del objeto, no voy a poder hacer que ese método sea de la clase, va a tener que ser de una instancia, porque va a depender de los atributos de ese objeto. Por ejemplo, cualquiera de los métodos que veníamos usando nosotros acá, eh, no sé, mismo los del robot, acá estamos haciendo uso del nombre del robot que es propio de ese robot, que se llama diferente a otro robot. Entonces esto yo no lo puedo poner a nivel de toda la clase, porque si no esta variable nombre del robot no la voy a tener en la clase, la tengo en el objeto, ¿sí? Y así como este ejemplo, un montón de otros, básicamente, casi les diría cualquiera de los ejemplos que vinimos usando. A ver qué hicimos acá, por ejemplo. Teníamos el vehículo y la persona. Bueno, el vehículo, por ejemplo, el vehículo tenía métodos como acelerar, ¿sí? Bueno, cada vehículo está en una velocidad diferente, en un encendido diferente, puede tener una velocidad máxima diferente. Entonces, estos no son métodos de la clase, son métodos del propio objeto vehículo. ¿Bien? Pero bueno.
puede ser un poco rompedero de estándares, llamemos, o de ideas que veníamos asumiendo hasta ahora. Hasta ahora siempre veníamos diciendo, si vos querés hacer uso de un comportamiento, primero asegúrate que exista la instancia, y ahora tenemos como letra chica, excepto que sea un comportamiento de clase, ¿sí? Entonces no es todo blanco o negro, lamentablemente para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo pueda asociar cierto comportamiento de un objeto, y acabo de decirlo mal, cierto comportamiento, en lugar de a un objeto, a una clase directamente, porque no responde a ningún estado interno, ese comportamiento lo hago directo de clase, en lugar de hacerlo de instancia, ¿sí? Em, y la palabrita mágica que vamos a usar para cuando algo es de clase es una que vinieron viendo desde el primer día de clase, que es la palabrita static, ¿sí? Cuando algo es static es porque responde a la clase en lugar de responder a la instancia. Bien, si yo armo un método estático es porque estoy planteando que es un método que lo puedo usar sin necesidad de haber primero creado un objeto. Bien, lo puedo usar directamente. Y bueno, desde ya el método estático por excelencia con el que vinimos trabajando desde el primer día de clase es el método main. Porque acá tendríamos un problema, sino que viene primero, el huevo o la gallina. ¿Cómo hago para ejecutar un método que es por donde arranca mi programa si todavía no tengo un objeto que me permita ejecutar ese método? Bueno, la manera es que no sea un método del objeto, que sea un método de clase, ¿sí? Entonces, acá podríamos decir que el método main es un método de la clase test. O sea, yo no tuve que hacer un test, test, new test para recién después poder hacer test.main. Porque si yo hubiese podido hacer esto, que de hecho fíjense que no puedo, ¿qué problema voy a tener? Y el problema es dónde pongo esto para que el programa empiece por ahí. O sea, el programa tiene que empezar por algún lado para arrancar a ejecutar. Bueno, la manera de que esto pase es que este main sea directamente de clase. Entonces ya está, listo. Este método arranca solo, sin necesidad de tener una instancia. Pero bueno, así como el método main es estático, después en otros objetos, en otras clases, mejor dicho, sigo hablando erróneamente, ¿no? En otras clases puedo también asociar comportamiento estático, ¿sí? Entonces, la jerga o la manera de referenciar a este tipo de cosas es o es de clase o es de instancia, entendiendo que los de clase son los static y los que no, los que son de instancia, que son los que vinimos viendo típicamente hasta ahora en todos los momentos, serían los métodos donde no está la palabrita static. ¿Bien? Y bueno, la gran ventaja o característica, no sé si llamarlo ventaja, que tenemos al hacer uso de algo estático es que no requerimos de la instancia, ¿sí? Esa es la idea. Podemos usarlo directamente. Vamos a hacer el ejemplo de la calculadora, donde quizás se lo están imaginando, justamente en el caso de la calculadora, tenemos un ejemplo donde tenemos que armar sus cuatro métodos estáticos, ¿sí? Los cuatro métodos de calculadora van a ser estáticos y eso me va a permitir a mí usarlos directamente sin tener que primero haberme creado una calculadora. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? A nivel de idea de lo que estoy diciendo, más allá de que todavía no lo hicimos. De a una las dudas, porque si no, viste, no, no proceso en estéreo, ni en triestéreo, ni nada, ¿sí? Bueno, yo supongo que explico tan, pero tan bien que no hay dudas, así que sigo adelante. TP2, ejercicio 12, finish. Vamos con el package una vez más. Var, edu, ort, php,
Ejercicio 12. Y vamos a armarnos nuestra clase calculadora. Y bueno, no voy a hacer cosas muy diferentes a las que solíamos hacer en cuanto a la forma en la que voy a escribir mis métodos, pero sí lo que voy a tener como diferencia fundamental es que los métodos en este caso van a arrancar con la palabrita static. ¿Bien? Entonces podemos tener una suma, que todo lo que haría sería devolver num1 más num2, una resta, una multiplicación, multiplicar debe ser el nombre, y un dividido. Este último caso, un poquito más sofisticado, ¿no? Pues sería si un 2 es distinto de cero, vamos a inventarnos una variable resultado. Y acá, bueno, nada, si quieren podríamos poner... perdón, este no es int, este es dado. Con razón me tiraba rojo. Podríamos poner un... No, no hay obligación de hacerle el mensajito, pero bueno, si quieren... pues, y- pero- Bien. Entonces, ¿qué me armé? Me armé una clase esqueleto realmente donde acá directamente ni siquiera planteo digamos, la necesidad de armar un objeto calculadora, porque todo el comportamiento que tiene lo hace en base a los parámetros que recibe. O sea, no hace uso de ningún atributo propio de la calculadora. ¿Bien? Bueno, teniendo esta calculadora armada con todos sus métodos estáticos, ahora yo puedo armar cualquier programita. Una vez más, me armo una clase test con un main. Y bueno, puedo hacer exactamente las mismas pruebas que estaban ahí en el ejemplo, en el ejercicio, ¿no? O sea, puedo copiar esto, tal cual como lo tengo acá. Y veamos que efectivamente en el primer caso de 9 y en el segundo caso de 0. Y bueno, en realidad va a dar 0 y un mensaje de error, ¿no? ¿Está bien? Entonces, logré tener comportamiento estático, ¿sí? Acá lo tienen, comportamiento estático sin necesidad de instanciar objetos. ¿Ok? Em, no sé si se llega a ver porque está como, me parece como muy chiquito, pero esto tiene el verde porque es público, porque lo puedo usar desde cualquier otra clase. Y creo que esto que tiene arriba es como una S justamente de estático, ¿sí? Cuando ustedes hacen hacen uso de cualquiera de los objetos que ustedes trabajan, puede ser que contenga algún comportamiento estático, ¿bien? Y bueno, y lo van a distinguir por eso, porque cuando dice, cuando dice así la S es porque es algo que podríamos usar sin necesidad de tener un objeto instanciado. ¿Bien? Bueno, vamos, los ejemplos que nos quedan, que sería el multiplicar, qué sé yo, 5 y 3. Esto estamos haciendo un CISO y nos queda restar.
5 menos 3. O sea, esto tiene que dar 15 y esto tiene que dar 2. Si no hay dudas, la complico. Perdón, me está tirando error, no sé si es porque lo habré copiado mal, A ver, en el método dividir, que no sé qué me equivoqué. ¿querés que te muestre mi método de dividir o Sí. querés mostrar vos la pantalla? No, no, por eso veo la pantalla y... A ver. Fíjate esto, que hayas puesto que devuelve un double y no un int, por ejemplo. Ah, ahí está. Sí, 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 Ok, era eso. bueno. Bien, hasta acá estamos bien, pero bueno, en algunos casos también puede llegar a pasar que yo, así como tengo comportamiento estático, que es lo que estamos viendo hasta ahora, también pueda tener atributos estáticos, ¿sí? O sea, cosas que yo digo, esto no necesito que con cada objeto que yo cree me arme uno nuevo, sino que lo puedo manejar directamente en términos de toda la clase. Sería como cierto estado, pero que es un estado que al crear la clase, ese estado ya existe. ¿Bien? Y esto quizás, por más que parezca también novedoso, ya también lo usamos. Lo usamos cada vez que hicimos uso de una constante. ¿Sí? Porque una constante que siempre vale lo mismo, no tiene mucho sentido que yo me vaya creando una copia de la constante por cada objeto que yo instancie. Si total vale siempre lo mismo y no lo puedo cambiar. ¿Bien? Entonces, típicamente es común armar las constantes de forma estática. Y al armarlas de forma estática, lo que estamos logrando es que esa constante quede en un único lugar de memoria y que cada vez que yo la quiera usar, la pueda usar directamente invocando a la clase. Y acá también tenemos algunos ejemplos que ya vienen con el lenguaje. Por ejemplo, si yo escribo math, que es la clase matemática, punto, fíjense que además de ciertos comportamientos, que serían todos los que están acá con verdecito, ¿no? Y con paréntesis, que me permiten hacer cosas en términos de matemática sin necesidad de haber instanciado un objeto matemática, también tengo ciertos comportamientos, como por ejemplo el número pi. Calculo que se acordarán que era esto, ¿no? Era el número por el que por el que multiplicábamos cuando queríamos hacer uso del cálculo de un área de una circunferencia, de un círculo, bueno, justamente el área de una circunferencia. En todos esos casos se hacía uso del 3,14 y no sé cuántos más. Bueno, nosotros podríamos pedirle a Java que nos muestre el número pi, ¿sí? Y esto es una constante estática, ¿ok? O sea, es una constante, o mejor dicho, es un atributo de clase. Y ahí lo tienen, el número pi. Bueno, obviamente esto tiene infinitos decimales en realidad, pero bueno, acá está representado con un tipo de dato que me trunca acá, ¿sí? A esta altura. Este, y entonces acá podríamos estar viendo quizás, podrían verlo como una contradicción a las buenas prácticas que veníamos trabajando todo este tiempo, donde yo les dije siempre que los atributos de un objeto debieran ser siempre privados. Bueno, salvo alguna que otra excepción. Si yo tengo la constante pi, que la voy a usar a lo largo de quién sabe cuántos lugares, porque es algo que es recontra útil en todos lados, o la constante del número e, que es otro que capaz alguna vez vieron en alguna clase de matemática, es otro número, ¿sí? Que se usa para otras cosas, pero bueno, también yo alguna vez lo usaba, ya ni mucho no me acuerdo de esto, sinceramente, pero en su momento también tuve que aprendérmelo. Este, son todas constantes matemáticas que son recontra útiles para justamente temas que tienen que ver con matemática. ¿Y qué sentido tiene hacer la constante privada y que tener que hacerle un get o un set a esa constante? Directamente hacerla pública, total es una constante, no va a cambiar. ¿Bien? Bueno, eso es una definición. A lo que voy es que es común
Es común, no necesariamente siempre tiene que ser así, pero es común que una constante uno la necesite o le resulte más práctico hacerla pública, ¿bien? En lugar de privada. Y bueno, nosotros hicimos esto en varias oportunidades. Volvemos al ejercicio de por acá. Esto era en... No, en este no. En este. Acá dice static, 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 static. ¿Ven? ¿Por qué? Porque son todos atributos estáticos, en este caso, de la clase ejemplo método. Bien. Particularmente en este caso, bueno, yo los usé directamente así, con el nombre. Pero la forma más correcta de usarlo sería haber puesto primero el nombre de mi clase. Bien. Ahora que sabemos que esto en realidad es un atributo de la clase, lo correcto hubiera sido haberlo puesto explícito. Pero esto es como en el caso de cuando hacemos uso del this en las instancias. Si no hay ambigüedad, me lo va a tomar igual, ¿está bien? Por eso no lo poníamos y esto andaba igual. Pero lo cierto es que la manera correcta es siempre poniendo primero el nombre de la clase, para que no quede ambigüedad alguna y no pueda haber alguna ambigüedad futuro. ¿Bien? Eh, bueno, nada, en conclusión tenemos la posibilidad de hacer atributos estáticos y la posibilidad de hacer métodos estáticos. ¿Cuándo hacemos esto? Bueno, los comportamientos o los métodos cuando no requieren nada de una instancia para poder funcionar. ¿Y cuándo hacemos uso de atributos estáticos? Cuando es algo que es compartido para todas las instancias que yo pueda llegar a crear de ese objeto. Posiblemente un ejemplo es las constantes, no es el único, ¿sí? O sea, puede haber alguna otra cosa que sea compartida para todas las instancias que también me resulte más práctico hacerlo estático, porque yo sé que es el mismo valor para todas las instancias, pero no necesariamente que sea constante, puede ser un valor que vaya cambiando en el tiempo, ¿sí? Por más que sea estático. Digo, no se queden con la idea de que solo las constantes son estáticas. Las constantes suelen ser estáticas, pero puede haber otro tipo de atributos que también sean estáticos. ¿Bien? Ahora vamos a ver enseguida con el ejercicio que viene un ejemplo de eso. Pero bueno, cerrando el ejemplo de la calculadora, ahí tendríamos todo su comportamiento estático y algo que se suele hacer, no es obligatorio, pero si yo además quiero restringirlo a que no sea posible usar una instancia de calculadora. No tiene sentido que yo pueda crear una calculadora. ¿Sí? Imagínense que no hay necesidad de hacer esto nunca. O sea, ¿por qué querría crearme un objeto calculadora? Esa sería la pregunta. Si total lo voy a usar a todos de esta manera. O sea, este calcula. O sea, este calc no lo estamos usando para nada, ¿no? O sea, si directamente se lo pido a la clase. Porque bueno, la otra alternativa hubiera sido que yo lo haga así, entonces acá yo ponga esto. ¿Bien? Y fíjense que compilar compila, no es que no compila, si yo hago cal.sumar. Pero me tira un warning, me avisa, che, estás haciendo uso de un método estático que debería ser usado de manera estática. O sea, justamente llamando el nombre de la clase y no la instancia. Entonces, si yo, fíjense, vamos a hacer así, calculadora punto. Me aparece solo el comportamiento estático de la clase. ¿Bien? Ahora, si yo pongo calc punto, me aparece el comportamiento estático de la clase más todo el comportamiento de instancia que venía heredado de object. ¿Bien? O sea que esto yo lo puedo seguir haciendo. Yo puedo seguir pidiéndole a esta calculadora, por ejemplo, que me muestre su hashcode o que arme su string. ¿Bien? ¿Tendrá sentido? Y capaz que no. Si total no está manteniendo ningún estado propio esta calculadora. ¿Para qué quiero que haga esto? ¿Bien? Entonces, poder se puede, así como está. Ahora, en muchos casos, justamente lo que yo puedo querer hacer es restringirlo directamente, che, pará. No, además de que no tendría sentido usar
estos métodos de clase, o sea, estos métodos estáticos con una instancia, porque no hay motivo para hacerlo, directamente yo no quiero dejarte que puedas crear la instancia, ¿sí? Y es el ejemplo que veíamos hace un ratito con el integer. Cuando yo hice esto, no sé, el número entero, el nombre que le quieran dar al objeto, ¿no? Y hicimos así, vieron que esto no me lo dejó hacer directamente. O sea, no puedo crear un objeto que sea un número entero. No de esta manera, al menos. ¿Sí? Sí creo que tiene una sobrecarga si acá le pongo un número. No, tampoco. Está tirando. Está deprecado, perdón. No es que no se puede. Está deprecado a partir de la versión 9. Eso quiere decir que hay otra manera de hacer esto mismo. ¿Sí? Que debe ser directamente igualarlo a 5 probablemente. Sí, claro, ahí está. Es como, me da ciertas facilidades con los casos que son así más típicos, ¿sí? Porque estos son, más allá de que tiene toda la teoría de objetos atrás, tanto el string, el integer, bueno, esos tipos de datos que son especiales, me dan ciertas facilidades. Ahora yo teniendo el número entero creado, bueno, puedo hacer todo este tipo de cosas con el número entero, ¿sí? Fíjense la diferencia, me fui de tema un segundo nomás. ¿Qué diferencia hay entre hacer un objeto número entero de esta manera que me da todo este comportamiento asociado, ¿sí? A si yo hubiese hecho un int número, vamos a ponerle ent, igual a 5 y cuando pongo número ent, bueno, puedo aumentarlo, número ent, y acá escribo punto, se me queda mirando, dice, che, eso no es un objeto, no tiene comportamiento, ¿sí? Entonces, a veces, según para lo que vaya a usarlo, en lugar de hacer una variable primitiva entera y trabajar con la variable primitiva, me puede convenir trabajar directamente con el objeto entero, ¿sí? O sea, con la variable de tipo integer en lugar de con la variable de tipo int. Porque me va a dar cierto comportamiento que al hacerlo int no lo tengo. ¿Bien? Esto se suele llamar, digo, porque lo pueden llegar a escuchar con este nombre, a este tipo de datos que son como que de alguna manera envuelven al dato primitivo y le dan más funcionalidad. Justamente el nombre que se le suele decir es wrapper. Wrapper, que viene a querer decir envoltura de alguna manera, ¿sí? Entonces es como que me envuelve el dato primitivo y le da otras cosas, ¿bien? Van a encontrar wrappers para la mayoría de los tipos de datos de Java primitivos. Van a tener un double, como ya lo vieron, un boolean, ¿sí? Un character, que es para el tipo de dato char. O sea, todos los datos primitivos seguramente van a traer un wrapper que me permite algo más que simplemente guardar el dato. ¿Bien? Después habrá que ver si vale la pena o no usarlo. ¿Bien? O sea, pero lo tienen. Volviendo al ejemplo que yo les estaba mostrando, ahora que me volví al tema que estábamos, no me está permitiendo crearme un nuevo objeto de esto, ¿sí? Me tira un rojo, me dice, che, no, esto no existe. En cambio, yo con mi calculadora sí lo puedo hacer, ¿sí? Y me gustaría ver si hay alguna manera de no hacerlo. O sea, restringirlo a que directamente no se puedan crear instancias de este objeto. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para no permitir crear una calculadora, dado que todos sus atributos, sus métodos son estáticos? Que la, Te cortaste, Gustavo. ¿Te ibas a decir algo? Te ah, cortaste. que la clase sea privada en vez de pública. No, la clase lamentablemente no, pero está cerca. Yo no sé si es válido lo que voy a decir o es cualquier pavada, pero de estático puede pasar a dinámico. No, tenés que cambiarlo vos, tenés que recompilar, sacarle la palabra static y recompilarlo. Pero hay una manera de que se vuelvan los objetos dinámicos. Sí, sí, simplemente le sacás la palabrita static de acá adelante y pasó a ser dinámico. ¿Sí? O sea, si yo le saco la palabrita de acá, fíjate que ahora cuando intente hacer una suma, acá me tira un rojo porque me dice, che, no puedes acceder directamente a la suma desde calculadora, tenés que hacerlo ahora sí desde un objeto.
¿sí? Porque dejó de ser un método estático. ¿Bien? Profe, Sí, que el constructor sea privado, ¿puede ser? muy bien, justamente, esa es la forma. Si yo le creo un constructor, normalmente lo que hacemos nosotros en un constructor es hacerlo público, ¿sí? Es la manera de que nos permite a nosotros crear instancias. Entonces, al momento que lo hago privado, en lugar de público al constructor, automáticamente acabo de lograr que este objeto calculador, esta clase calculadora, nunca pueda ser creable, nunca pueda construir instancias, excepto desde acá adentro, ¿sí? Desde el único lugar donde yo podría crearme nuevos objetitos calculadoras es de adentro de la clase calculadora. Pero entonces acabo de hacer que esta línea no se pueda hacer más. ¿Bien? Bueno, esto en algunos casos puede tener sentido. ¿Está bien? Habrá que ver para lo que lo vayan a usar. Lo que suele ser más común, les diría, es que tengamos una combinación donde en una clase haya algunas cosas que sean de instancia, como las solíamos ver hasta antes del intervalo, que yo sé que les cagué un poquito la vida con esto último de estático, que suele ser un tema medio molesto, pero bueno, la buena noticia es que es algo que nosotros lo mostramos, lo aplicamos, lo usamos, pero no solemos ser muy exigentes con la evaluación de este tema, ¿sí? O sea, capaz en algún ejercicio les puede aparecer, y bueno, hay que hacer un método estático así, pero ya les decimos nosotros generalmente si el método es estático, no esperamos que necesariamente ustedes se den cuenta ya de cuándo algo podría o no ser estático. Obviamente si se dan cuenta, mucho mejor, ¿no? Eh, pero bueno, nada, lo que les iba a decir es, lo más común es que podamos tener una clase que tenga parte de su comportamiento estático y parte de su comportamiento de instancia, y parte de sus atributos estáticos y parte de sus atributos de instancia. Puede haber una combinación de cosas. Y también, obviamente, podría llegar a ocurrir algún caso donde no tenga sentido poner nada estático y sea todo instancia como lo veníamos haciendo hasta ahora. Y justamente también lo contrario, que quizás es un caso donde todo es estático, como acá, ¿sí? Este justamente es un ejemplo donde todo es estático. ¿Bien? Entonces, esto, cualquiera de las posibilidades es válida si justifica para el dominio de problema en el que estemos. Y algo que es importante, va, no es tan importante, pero a mí medio que me pega en el oído cada vez que lo escucho, entonces por eso quiero aclararlo. A veces tendemos a decir, acá podríamos hacer uso de una clase estática. Bueno, ojo, las clases no son estáticas. Lo que son estáticos son los atributos y los métodos, ¿sí? No la clase. La clase es clase, ¿sí? Ya es un concepto por sí mismo. No existe el concepto de clase estática, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando de repente uno tiene una clase que tiene todos sus atributos estáticos y todo su comportamiento estático, a veces uno tiende rápidamente al hablar rápido a decir, ah, bueno, la clase es estática, pero ojo, no, son dos conceptos que en realidad si los vemos en detalle no conviven uno con el otro, ¿sí? Porque que algo sea estático justamente es que sea de clase. Entonces, ¿qué sería que una clase sea estática? ¿Está bien? Eh, Bueno, ténganlo en cuenta, traten de no decir la palabra clase estática. Digamos, no combinen esas dos palabras juntas. Sí, método estático, sí, atributo estático y sí, clase, digamos, clase como clase. ¿Está bien? Este, sí hay un concepto, digamos, que no tiene tanto que ver con esto, pero a veces están más o menos cercanos, pero lo van a ver recién en la materia que viene, que es la clase abstracta. Eso no es algo estático, ¿sí? Una clase abstracta es otra cosa que la van a ver más adelante. Lamento que les siga tirando ideas de las cosas que todavía faltan a aprender, ¿sí? Pero es así. Yo les dije que esta primera materia es un puntapié inicial a la orientación a objetos, faltan un montón de otros conceptos que lo van a ir viendo más adelante. Bueno, en definitiva, logramos hacernos nuestra calculadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer un cálculo, podemos directamente llamar a calculadora punto y que nos haga el cálculo. Bien, esa es la idea de este tipo de estructuras que me permiten trabajar sin necesidad de instancias. Si no hay dudas de esto, pasamos al otro ejercicio que va a tener
algo parecido a esto, pero con comportamiento, no solamente con comportamiento estático, sino también con atributos estáticos. ¿Estamos bien? Bueno, último tema de la noche. Bueno, y sí, como les dije antes, por si acaso lo reitero ahora, una vez visto esto, ya después acá tienen un caso ustedes para practicar, calculadora con memoria, que vendría a ser la idea de poder hacer una calculadora. Vieron que ustedes a la calculadora, por ejemplo, le dan un resultado y después a ese resultado le pueden poner más 5 y al resultado que obtuvieron le pueden sumar 5 más y después menos 8 y al resultado que obtuvieron le resta 8 más y así, como que va manteniendo el último resultado. Bueno, ese es el objetivo de este ejercicio. Pista tiene que ver con esto de poder hacer uso de comportamientos estáticos, pero con la posibilidad ahora también de sobrecargarlos y de trabajar con algún tipo de atributo que vaya manteniendo un estado. ¿Bien? Bueno, es para ustedes, háganlo, debiera salirles, se romperá un poquito la cabeza, pero debiera salirles. Este es el único ejercicio que van a tener específicamente de práctica de static en esta práctica, ¿sí? Y no hay mucho más que pretendamos que sepan hacer. Este es un ejercicio súper emblemático, está muy piola, combina todo lo que fuimos viendo hasta ahora, inclusive si se animan static, ¿sí? Eso ya depende de si lo quieren o no hacer estático algunas cosas. Combina enums, combina por supuesto getters y setters, combina encapsulamiento, etc. Lo único que quizás está medio flojo este ejercicio que no tiene mucho delegación de responsabilidad, que hasta ahora lo vimos muy poco y lo vamos a ver mucho más en la próxima práctica. Pero es un buen ejercicio para que consoliden todos los conceptos. ¿Bien? Y quizás como complemento de este, el último ejercicio de la práctica, este efectivamente combina diferentes clases que están unas contenidas en otras, y acá sí hay una buena delegación de responsabilidad, de qué cosa hace cada una. ¿Bien? Estos 15 y 16, sobre todo, se los dejo para que los traten de resolver ustedes, aplicando todos los conceptos que fuimos viendo. Y bueno, obviamente no será mañana, será la semana que viene. Cualquier cosa los revisamos. Bueno, y obviamente 14 también, pero bueno, menos importante, ¿sí? Vamos con el 13 entre todos. Y bueno, ya esto por si acaso, por si quedaba alguna duda, mañana, clase de mañana, arrancamos unidad número 3, ya sin más espera, ¿ok? Ya, mañana mismo arrancamos con concepto de unidad número 3. Así que traten de no faltarnos. Hacer otra clase medio compleja de entrada, ¿está bien? Traten de venir descansados, de ser posible. Bueno, ¿se acuerdan, no? La fecha de examen, digo, por si acaso, ¿por qué estamos así acelerados? Estamos cerca, ¿no? O sea, no estamos cómodos con los tiempos que nos quedan. Era 17 y 18, si no recuerdo mal. Bien, o sea que estamos a poquitas semanas ya. Y nos falta toda la unidad número 3. Bueno, vamos con este. Dice, un club necesita llevar un registro de sus socios. Cada socio tiene un nombre, un apellido y un número de socio. Y me dice, el número de socio debe ser único dentro del club. ¿Bien? Entonces se desea modelar la clase socio que permita crear nuevos objetos a partir de su nombre y apellido. El número de socio, debe ser único y asignarse automáticamente cuando se crea un nuevo socio y debe incrementarse en forma secuencial. ¿Bien? ¿Qué se espera? Hay que implementar la clase socio con un constructor parametrizado que reciba los datos que considere necesarios para construir un nuevo socio y hay que asegurar que el número de socios sea único para cada socio creado. ¿Sí? Cada vez que yo creo un nuevo socio, el socio tiene un atributo número de socio, pero el valor que le tenemos que poner a ese número de socio tenemos que asegurarnos de que sea único, de que no haya ningún otro socio que tenga ese número de socio. Entonces, algunas preguntas disparadoras, que bueno, ya me imagino que sabrán por dónde viene el tiro, porque medio que se los spoileé. ¿Quién debería ser responsable de administrar los números de socios único? Números de socios, socio único, únicos. ¿Falta una S acá? Cada instancia de un socio, la clase socio o debería hacerlo una clase externa como club. Esas son las posibilidades.
O sea, cada objetito socio puede saber cuál es el número que le corresponde. Una clase socio que al crear un socio me diga cuál es el número que le corresponde. O una clase externa al socio, que es la que contenga a los socios, por ejemplo, que me diga cuál es el próximo número de socio, llamada, por ejemplo, club. ¿Bien? ¿Cuál de las tres posibilidades podríamos aplicar y cómo? ¿Sería correcto que el número de socios se pase como un parámetro al constructor del socio? Es otra pregunta asociada a esto. Si el número de socios se genera automáticamente, ¿cómo harías que cada nuevo socio reciba el siguiente número sin repetirlo? ¿Es necesario que haya una memoria compartida entre objetos para llevar el control del último número de socio? Bueno, son todas formas diferentes de preguntar más o menos lo mismo. Esto me parece que todavía le falta una vueltita más de tuerca. Lo vamos ajustando a la medida que lo vamos armando, como ya saben. Pero en concreto necesito tener socios que se puedan construir a través de la clase socio. Bien, hasta ahí voy a hacer yo ahora con los tres atributos, nombre, apellido y número de socio. Bien, pero con la pequeña salvedad de que el número de socio tendría que ser un atributo que se pueda setear de tal manera que yo estoy seguro que cada vez que creo un nuevo socio, ese número de socio sea único, que no haya ningún otro socio que tenga ese mismo número de socio. Ese es el objetivo. ¿Bien? Voy a hacer la parte que podemos hacer, o sea que todos creo a esta altura tendríamos que estar en condiciones de armar, que es armar mi clase socio con su constructor y los tres atributos. ¿Bien? Hasta ahí hago. Y hago una clase test para empezar a probar. Y después ahí nos ponemos a discutir un poquito posibilidades en lo que nos queda de tiempo. Entonces, vuelvo acá, damos cerrado este, hacemos un nuevo proyecto, ejercicio TP2, ejercicio, ¿qué número era? 13, package, y me armo mi dos clases, clase test con el main y la clase socio. Bueno, la clase socio en realidad es típica también, ya vimos varios ejemplos de esto, ¿no? O sea, simplemente tendría nombre, tendría un apellido y tendría que tener un número de socio, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué tiene la email? Me quedo sobre apellido. La verdad que no sé por qué me puse a escribirlo. Estoy como muy acostumbrado, porque si no lo podríamos haber hecho desde la IDE, ¿no? Ya saben que esto se podía hacer directamente desde la IDE, pero bueno, ya está, ya lo hice. Entonces, bueno, grabo hasta acá y en test me voy a armar un socio uno new socio, Juan Pérez, y vamos a hacer un CISO de socio uno y vamos a armarle un toString al socio.
Vamos a ponerle número más 10 punto número de socio más AN. Bueno, hasta acá, para que veamos lo que hicimos hasta el momento, creamos un socio y cuando lo mostramos, obviamente me está mostrando número cero, porque eso no hice nada. Entonces me quedó el atributo número, que está acá, en cero. Y bueno, si yo creara más socios, vamos a usar nombres más divertidos, como solemos hacer, súper originales también. ¿Y a quién ponemos como, como cuarto? Nada mucho. No sé si están dormidos, están mirando a Boca, pero me siento algo desamparado hoy, ¿eh? Play, listo. Ahí tenemos nuestro espacio socio creado, pero bueno, el problema que tenemos que resolver, en definitiva, hasta ahora no hicimos nada fuera de lo que ya sabíamos. El problema que tenemos que resolver es cómo hacemos que este número, cada vez que creamos un nuevo socio, valga uno más, ¿sí? O sea, siempre sea uno más. Ese es el desafío que tiene este ejercicio. Y bueno, el número de socio está acá. ¿Qué se les ocurre? Quiero flashear, pero un acumulador. A ver, ¿cómo sería? Ese es el tema. Ah, ok. Bueno, fíjense, A ver. voy a ir por lo que está diciendo Salomón, pero solo para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Yo digo, podría hacer esto, ¿no? Cosa cada vez que viene un nuevo número de socio, le hago más a ese número de socio. Pero bueno, Oh, esto, si está con el tono que lo estoy diciendo, supongo que se estarán dando cuenta que no va a ser solución. ¿Por qué? Porque ahora me quedan todos en uno. ¿Por qué? Porque el número de socio pertenece a una instancia. Y como pertenece a un objeto socio, si yo le hago más, es a cada copia de ese número de socio que pertenece a cada objetito socio, que empieza en cero, le sumo uno más. ¿Bien? Pero se lo estoy haciendo a cada variable. Es como que tengo cuatro variables, por cada socio tengo una variable diferente. Entonces no estoy logrando que algún lugar central o único, en fin, estoy tirando algún que otro centro, como notarán, eh, me vaya actualizando el número de socios, sino que lo único que estoy logrando es que el atributo número de socio arranque en uno más que el valor por defecto, que es cero. Entonces, bueno, por eso quedan todos en uno, que no es la idea. Y si hacemos como en el otro ejercicio, el de cuenta bancaria, como cuando generamos el CBU, o sea, hacerlo mediante un método. ¿Y qué pondrías en ese método? Vamos a hacer un método, como decís vos. Vamos a hacer un private in generar número socio y acá adentro haremos algo, in Ujú, algo. Y acá haremos que esto sea dis.generar número de socios. ¿Bien? Bueno, podemos hacer dis.número socio es igual a dis.generar número de socios. ¿Qué hacemos acá? no sé si el ejercicio decía que el número va incrementando o el número puede ser cualquier número de socio mientras no sea repetido. Quizás llamar al DNI de la persona Bueno, ahí me estás y cambiando el enunciado, configurarlo con el exactamente. documento. Dime, ahí me estás Ah, cambiando el ok, enunciado. ok. Ya sería No tiene otra nada que ver cosa, el DNI. ¿no? Claro, primero no Ujú. tendríamos en principio, a ver, en un club de verdad probablemente haya un DNI o alguna identificación única, pero no, a ver, en este caso justamente a lo que queremos llegar es a que me informe
un número de socio que sea siempre correlativo. O sea, cada socio que creo tenga uno más, uno más, uno más, uno más. Esa es la idea. Y número de socio no podría ser otra clase, sino Bien, a ver, no sé si necesito que sea otra clase, pero a ver, sigamos con esa idea. Ponele que lo haces otra clase. ¿Qué harías dentro de esa otra clase? sumo números, O sea, podría tener un ¿no? atributo número interno, esa otra clase, y que cada vez que vas a generar un nuevo número de socio, le pedís a esa otra clase que te dé un nuevo número de socio. Claro, sí, por ahí va la idea. Bueno, ok. Bueno, eso podría tener un poco más de sentido, podría tener un poco más de sentido, pero ya me estoy complicando un poco la vida. O sea, se puede hacer con algo. Es más, es otra clase, capaz se podría llamar club, tal cual como planteaba el enunciado, que tenga un atributo número que arranque en uno y cada vez que queremos un nuevo socio, en lugar de crear el socio desde test, que le pidamos al club que nos cree el nuevo socio. Y cuando nos crea el nuevo socio, nos pasa un número más de lo que tiene club. ¿Bien? No sé si se entendió la idea. Si quieren, rápidamente lo podemos ver para que entiendan de qué estamos hablando. Porque yo a veces me mando con explicarles algo sin escribir nada y capaz se quedan mirando el techo. Vamos a ver una clase club, dijimos, que tenga simplemente un eh, número socio, número, a ver cómo le podemos poner, número siguiente. eh, no me está saliendo un nombre que sea razonable. Número socio actual, vamos a ponerlo. Bien. Y vamos a armarle un método a este club, public socio en crear socio, que recibe un apellido, recibe un nombre, y lo que va a hacer este método es armar un nuevo socio, pasando ¿esto en qué orden estaba? Bueno, primero nombre y después apellido. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero para que quede más prolijo lo voy a poner en el mismo orden acá. Nombre y apellido. Y antes de hacer esto, agarrar a su atributo número socio actual y le va a poner uno más. ¿Sí? Escribí mal, actual. Bien, y le voy a hacer un constructor al club. Todo lo que haga sea que esto arranque obligatoriamente en cero. Y esto va a mandar como número de socio el número de socio actual. Acá me está tirando un rojo porque me estaría faltando armar acá un constructor de socio. Esto lo saco. Esto lo saco. Un constructor de socio que además de recibir esto, reciba el número de socio. Bueno, hice varias cosas, las repasamos rápido para entender la idea. Me armé una clase socio, club, que tiene simplemente un atributo número de socio actual, que arranca cuando creo el club en cero y que cada vez que creemos un nuevo socio, va a crear una nueva instancia de socio, habiéndole primero sumado a ese atributo uno más. ¿Bien? Esto lo que tiene, si quieren, como característica es que el que administra los números de socios es el club, en este caso, ¿no? Como yo, la única manera que tengo de poder crear un socio, en este caso, o lo que yo debiera por lo menos, de crear un socio es llamando al crear socio del club, ¿sí? En realidad es una teoría, porque nada me obliga a hacerlo de ahí, pero digamos que tendría que tener cuidado de que solamente lo haga llamando a este método. Entonces ahora yo podría decir, bueno, cada vez que vaya a crear un socio, le paso el número de socio actual. Es más, podríamos volar este constructor, que no haya manera de crear un socio simplemente con solamente nombre y apellido, y siempre tengo que ponerle el número.
Bueno, y si hago esto, tal cual como lo estamos planteando acá, cada vez que vaya a crear un nuevo número de socios, voy a, entre comillas, garantizar que sea único, ¿no? Obviamente esto me está dando rojo porque ahora yo esto no lo puedo hacer más así, sino que ahora lo que voy a tener que hacer es primero crearme un club y después de que me cree un club, voy a tener que poner socio 1 es igual a club.crear socio y bueno, acá le tengo que mandar lo mismo que tengo arriba para cada caso, ¿no? Tic, tic, tic. Bueno, si hicimos esto de esta manera, al menos logramos resolver al menos a priori el problema, ¿sí? Porque efectivamente ahora sí, el número me lo está administrando una entidad externa que es el club, y cuando yo creo un socio desde ese club, me va a estar generando un número único. ¿Bien? Eso viene bien. ¿Qué es lo único que tiene esta solución como criticable, digamos? Y lo que tiene como criticable es que en ningún momento me impide a mí que yo pueda hacer una cosa así, ¿no? O sea, yo en cualquier momento me puedo crear un socio por mi cuenta, por fuera del club, ¿sí? Y a este socio por mi cuenta, yo le podría poner cualquier número, ¿no? O sea, fulanito Álvarez, llama como yo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y bueno, nada, listo. Tenés un nuevo socio porque nadie te lo va a controlar, que va a tener como número 15. Y nada me garantiza que entonces no pueda haber dos socios que tengan el mismo número, pues así como le puse un 15 le puedo poner un 4 acá, ¿no? O sea, como el control de quién crea el socio no es exclusivo del club, lo puede hacer cualquiera, entonces ahí está el problema. De vuelta, la responsabilidad se la estamos dando a alguien externo que me maneje un atributo que es propio del socio, ¿sí? Cuando el atributo es propio del socio. Entonces, está bien como primera aproximación, por eso, bueno, justamente parte de lo que planteaba el ejercicio como pregunta, ¿no? Decía, ¿se podría hacer que el club administre el socio? ¿Se podría hacer que el constructor de socio reciba como parámetro ese número desde otro lado? Sí, todo eso se puede, pero tiene alguna falencia, o por lo menos no es infalible, ¿sí? O sea, alguna que otra cosa me pueden llegar a romper igual. Y desde ya, así ya vamos acercándonos al final de la clase, que en realidad quizás la forma más prolija de hacer justamente esto es que en lugar de tener un club que tiene que administrar los números de socios, nosotros podamos acá hacer un private static in número socio actual que arranque en cero, tal cual como habíamos dicho, ¿sí? Y que cada vez que construimos un nuevo socio de la manera tradicional que estábamos haciendo, le podamos decir que el número de socio es socio punto número de socio actual más más. Y este atributo, que es compartido entre todos los objetitos socios, se va a ir actualizando cada vez que creemos un nuevo socio, independientemente de quién lo llame, ¿sí? Porque esta variable, en lugar de ser una variable de la instancia, pasó a ser una variable de clase. Y por lo tanto su valor se mantiene para todo el ciclo de vida de este programa. ¿Bien? Entonces esto está casi bien, van a ver que hay un pequeño detalle que enseguida lo van a notar, pero para que lo podamos probar, voy a volver sobre la versión que estaba comentada. Esto lo saco. Bueno, el socio 5 también lo saco en realidad. Y dejo nada más que esto así. O sea, creo los socios, pero que la propia clase socio sea la que se encarga de administrar ese número con un atributo estático. Y estamos
logrando que sean correlativos. ¿Cuál es el detalle? Ya lo vieron, ¿no? Me empezó en cero. Empezó en cero, exactamente. Ese es el detalle. Y ustedes dirán, ¿pero por qué empezó en cero si yo acá estoy haciendo un más más? Bueno, esto yo no me acuerdo si en un momento lo vimos. Esto es una característica de los lenguajes como Java y otros tantos. Cuando nosotros hacemos una asignación que al mismo tiempo tiene una suma o bueno, alguna operación de este estilo, primero asigna el valor de la variable y recién después hace la suma en la variable. O sea, primero la asigna con el valor que tiene y recién después suma uno más. Si yo quiero que pase exactamente lo contrario, que primero sume y después asigne, el más se lo tengo que poner adelante. Esto a veces es bastante poco intuitivo. Pues entonces ahora va primero sumarle uno más a la variable y recién después la va a asignar. Bueno, solamente con ese cambio, ahora sí arranca como corresponde. Obviamente algunos de ustedes me podrían decir, che, ¿y por qué no hace que arranque en uno? Bueno, sí, también. Lo que pasa es que yo quiero que el número de socio actual quede con el número de socio actual, no con uno más que el número de socio actual. ¿Sí? Si no, el número de socio actual va a decir 5 cuando yo creé 4 socios. ¿Está bien? Era nada más que por eso. Pero bueno, nada, de paso aprendieron esto que a veces es bastante molesto de darse cuenta cuando están haciendo alguna prueba de algún ejercicio. Y bueno, desde ya que no tendría sentido alguno dejar este otro constructor, ¿no? O sea, este otro, yo se los puedo dejar solamente para que ustedes, al hacer uso de este club, no les tire rojo acá, simplemente, ¿no? Pero en realidad lo cierto es que toda esta clase club, por lo menos para esta funcionalidad, no la estaríamos necesitando directamente a la clase completa, ¿no? Yo por ahora se los dejo para que esto les compile el ejemplo completo, pero en definitiva no lo necesitamos, ¿sí? O sea, básicamente, resumiendo y cerrando esta idea, esto lo voy a dejar lejos para que quede como separado de lo demás. ¿Cómo manejamos que un objeto pueda tener un número incremental con una variable estática, un atributo estático, que entonces vive a lo largo de toda la clase, ¿sí? O sea, es esto, nada más. Esto es lo único que teníamos que hacer, ¿está bien? O sea, teniendo un atributo estático y después pudiendo hacer que ese atributo estático se vaya incrementando cada vez que necesitemos, ya está, ¿sí? O sea, con eso ya logramos el objetivo. Y después, bueno, construimos tantos socios como queramos e internamente la clase se encarga de manejar ese número de socios, ¿sí? Y volvemos al concepto de base, que es que el propio objeto es dueño de sus atributos, ¿sí? Bueno, en este caso tendríamos que hablar con más propiedad y decir la propia clase es dueña de sus atributos también, ¿sí? Y no alguien externo, ¿ok? Esto que acabamos de ver, o sea, la posibilidad de que un objeto tenga que asignar un número único que sea compartido entre todas las instancias de ese objeto, en más de una oportunidad apareció en un examen. Entonces está bueno que esto sí lo sepan hacer. Hasta acá, hasta este nivel de complejidad, es lo que les podemos llegar a pedir respecto de lo que es un manejo estático, no mucho más, ¿sí? Pero esto sí, digamos, el poder tener un atributo que sea compartido para todas las instancias es algo que debieran poder manejar, ¿sí? Como concepto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Leo, Uh, yo tengo una duda, que quizás fue porque me perdí cuando escribiste eso. Cuando vos haces número socio igual y llamás a socio, haces socio punto. ¿Eso por qué es? Porque justamente lo que le decía después es algo estático. No entiendo Exactamente. por Sí. qué llamás a socio dentro de socio. Sí, a Ah, ver, ok. podés no ponerlo, y lo mismo que yo les decía con el DIS, ¿no? Que no es obligatorio, acá tampoco es obligatorio, podés no ponerlo y te lo va a tomar igual, porque no hay... Ah, ok. Pero si lo pones, estás siendo más explícita de que, en definitiva, estás hablando de algo que es propio de la clase y no de la instancia, ¿sí? Esa es un poco la idea. Más allá de la sutileza que ya les comentaba antes, de que esto además está en itálica o en cursiva, por más que quizás no se note, y con eso solo uno ya se podría dar cuenta de que esto responde a algo que es estático y no de la instancia, ¿sí? Pero normalmente, así como yo le pongo el dis a todo, por más que no haya ambigüedad, también le pongo el socio punto o el nombre de la clase que sea punto a todo lo que sea estático, ¿sí? ¿Más preguntas, más dudas? Una duda,
pero que el programa está compilando perfecto. Pero ¿por qué a usted le está poniendo en número socio actual, en itálica y negrita, y a mí eso no me parece en itálica? ¿Te faltará el static? Entonces esa duda nada más. ¿Cómo en negrita? O sea, cuando dice en la línea 13, Sí. dis número socio, ¿le aparece en negrita o no? ¿No? No sea porque justo lo elegí, ¿no? Capaz si lo Ah, marqué no. ahí, te aparece, bueno, resaltado, pero porque lo marqué con el mouse. No, 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 desde Zoom se ve diferente. Desde Zoom se ve tipo negrita y me Ah, aparece en ok, itálica. ok, ok. No, está perfecto. Bien. Bueno, ¿algo más, gente? Bueno, este concepto de static va a volver a aparecer, lo vamos a usar. Yo en algún momento, en algún otro ejercicio, les voy a estar preguntando cosas del estilo, che, ¿y este método podríamos haberlo hecho estático? Y bueno, ustedes ahí que tienen que analizar. ¿Estoy haciendo uso de algún atributo propio de la instancia dentro de ese método? ¿Hay algún dis dentro de ese método, básicamente? Y si lo hay, es porque no podríamos haberlo hecho estático. Si no lo hay, y bueno, es candidato a ser estático, ¿sí? ¿Eso quiere decir que necesariamente tiene que ser estático? No, simplemente es si quieren, eh, una optimización, porque al hacerlo estático lo tengo una única vez, no lo tengo copiado para cada objeto, ¿sí? Esa es un poco la idea. Cierro con esto, al menos que tengan algún otro comentario, ¿no? Cierro con esto. Yo creo que se los dije ya. Más allá de los videos que tienen para repetir lo que yo les fui explicando y repasarlo, si algo no quedó del todo claro y verlo quizás de vuelta o más lento, lo que sea, tienen también los videos que son muy cortitos, muy chiquititos, muy conceptuales de Charlie Simino en YouTube, que yo se los comenté alguna vez, el canal del profe Charlie Simino, que tiene esa facilidad para algunas cosas. Y particularmente hay un ejemplo, un video que dura creo que 10 o 15 minutos, no mucho más, de lo que es el manejo o el concepto de static en Java, que bueno, les puede resultar piola como complemento a todo lo que acabamos de ver y ven algún otro ejemplo. En ese caso creo que habla de un descuento en una concesionaria de autos, donde, bueno, el descuento es el mismo para todos los autos que se venden o algo por el estilo, entonces lo maneja con un atributo estático. Pero bueno, estaría bueno que le peguen una mirada, de paso le ponen se suscriben, un me gusta, que Charlie quiere ser youtuber, y nada, los va a complementar todo lo que vimos acá. Tienen de static y tienen de un montón de otras cosas, si les interesa. Tienen bueno, nada, de todo un poco. De hecho, tiene una lista de reproducción armada que dice orientación a objetos en Java de cero a no sé qué, a experto o algo por el estilo, que son una serie de videitos chiquititos. Los pueden ir viendo cuando están viajando a su trabajo, lo que sea, y suma, ¿sí? Les va a sumar. ¿Está bien? Les aconsejo que lo tomen en cuenta. Eh, pero bueno, con esto oficialmente, más allá de las preguntas que puedan aparecer la semana que viene, de los ejercicios que les dejo para que hagan ustedes, podemos decir que en términos de teoría o conceptos que teníamos que entender en lo que era el TP2, acabamos de terminar, ¿sí? Acá cerramos lo que es la explicación conceptual del TP2. ¿Bien? Nos queda, por supuesto, más práctica, que ustedes ahí tienen varios ejercicios piolas para resolver, y complementar todo esto, porque lo que viene en unidad número 3 construye una vez más arriba de todo esto, necesitamos conocer todo esto, pero le vamos a agregar alguna adicional en la clase, a partir de la clase que viene, ¿sí? A partir de mañana. Y bueno, ya de acá en adelante los ejercicios que vamos a resolver van a tener una complejidad que sí, el NS va a ser un poco más largo, porque vamos a estar trabajando con colecciones de objetos que requieren alguna serie de cosas adicionales a tomar en cuenta. Bien, pero bueno, eso es más o menos la hoja de ruta de lo que nos queda, ¿sí? Nos queda unidad número 3, es una unidad que se explica relativamente rápido. En una o dos clases liquidamos conceptos a nivel conceptual, la unidad número 3. Y después es práctica, mucha práctica, ¿sí? Que va a consolidar todo eso.
No se queden, como suelo decir, igual nos volvemos a ver mañana, ¿ok? A menos que alguno no esté cursando mañana. En ese caso, desde ya les dije varias veces, chequen los videos de los 2 días, ¿sí? Si están en esa modalidad de un único día.